Bienvenidos a Martes de Marcas, un martes de marcas raro, Ajá, acá transmitiendo como todos los martes a las 7:30, desde la cabina cubículo de desde cristal. el Cubículo de Cristal en BRM, con el placer de estar aquí con ustedes trayéndoles un martes de marca muy raro. Raro, diferente, hoy van a pasar muchas cosas, ¿no? Extrañas. Hoy estamos con el Social Jockey, con Melimac, entonces @ Melimac con cada al final de nuestro Social Jockey. Regáñenla de cualquier cosa que necesiten. Bueno, realmente el rollo es que hoy es un día raro, Hoy ¿no? es un día raro. ¿Por qué? No sé, porque creo que hay una cierta transformación, las velitas, Es complicado. creo que haríamos cambiarle el nombre hoy Hoy, a martes de martes marcas. de marcas va a ser viernes de marcas, porque mañana es sábado y por la tarde va a ser domingo y el jueves va a ser un lunes chiquito. Entonces, hoy es viernes de marcas y con ustedes estamos aquí desde la cabina, desde el cubículo de cristal, haciendo el más raro de todos los viernes de marcas del día. Pero no Sí, mentiras, es martes de marcas como siempre. Estamos aquí con ustedes, 7:30, 8:30. Mil gracias en serio por prestarnos sus ojos, sus oídos y sobre todo sus teclados para hablar con nosotros. En futuros shows ya estamos aprendiendo a usar la tecnología para que ustedes puedan también estar en el flujo de video y nos puedan ayudar a hacer preguntas. Va a ser muy chévere. ¿Por qué no arrancamos el martes de marcas con, avisos parroquiales. perdón, parroquiales primero o Parroquiales. tema primero? Déjame dar el parroquial Dígalo. y votamos en tema. Les tengo una muy buena noticia para todos los que nos siguen. Hay una marca que se quiere vincular a este programa y quiere empezar con una campaña muy bonita, una campaña que les quiero compartir hoy a todos los que nos están viendo y todos los que nos están escuchando. El martes de marcas pasadas hablamos de un poquito de responsabilidad social y lanzamos Gracias por los zapatos, que por cierto ahorita les contamos un poquito cómo vamos con eso, va muy bonito, pero hay otra marca que se quiere meter en este rollo con una propuesta que nos parece que es muy de ustedes. Total. Y queremos entregársela a ustedes. ¿Por qué? Es una apuesta, es una propuesta que se le está, que está haciendo, en este caso, nuestra marca, que es San Antón. San Antón, hoy exponiéndola ante ustedes, es un producto nuevo en Colombia. Es un producto que básicamente tiene unas características muy, muy, muy interesantes. Y una de ellas y primordial, es que es una carne deshidratada, es una carne seca. Es una carne con unas características bastante particulares, con un sabor bastante, o sea, tiene un sabor bien, bien, bien particular Y hay y mucha diferentes gente lo está sabores y todo el probando. rollo, está divertido. El Pero lo caso, como bonito producto, es algo que queremos que empiecen y que van a escucharlo en Martes de Marcas, pero hoy la invitación es diferente. es muy bonita. Además de que estoy viendo que tiene un QR code por atrás, que eso ya me cae bien automáticamente, San Antonio nos hizo una propuesta y nos dijo esto, miren, por cada persona que ponga una frase de apoyo a los damnificados de la lluvia en Facebook, les vamos a donar un paquete de beef jerky a nombre de esa persona. Es decir, lo único que tienen que hacer es ir a Facebook, encontrar el grupo de San Antonio BJ, creo que en San pantalla Antón. estamos, perdón, San Antón, ya me van a regañar, en San Antón BJ, y entrar a su grupo y poner una frase de apoyo que ustedes quieran que le llegue a una persona que está damnificada por la lluvia. Y ellos la van a imprimir encima y le van a dar un paquete de su parte a alguna persona que esté allá junto con toda la donación que ellos van a hacer. Entonces, está en sus manos en este momento cuántos paquetes logramos entregar para eso. Le damos las gracias obviamente a ustedes y a San Antón por haber hecho su oferta y sobre todo por haberse preocupado hoy en Es día por lo bonito, que ¿no? está. Es Me bonito parece bonito. que no te llegue solamente un alimento, no solamente te llegue una ayuda, sino te llegue una voz de aliento. Y eso es lo que Es queremos con bonito. esta campaña. Y la verdad es que está en sus manos y nos parece súper pues, bonito eso porque ustedes también pueden ayudar. Lo único que tienen que hacer es poner una frase en eso, pues me parece súper chévere. Ahora, entrando bien en forma de lo que se trata hoy, pues como hoy estamos en viernes de marcas y es súper bonito, pues lo que queríamos un tema súper light, ¿no? Acá se ríen y todo, viernes de Es marca, terrible. porque todos Queríamos, están. queríamos un tema súper light y súper chévere para presentarles a ustedes y entonces elegimos juegos y marcas. Pero hay una cosa, No se pone mientras, tan light. mientras más estábamos acercándonos al tema light, de verdad nos dimos cuenta que no es tan light. Es un tema bien profundo, es un tema que tiene tanto de largo como de ancho y hay muchas cosas que podemos pues alrededor, pues No, y lo que es vimos es que el complicadísimo. juego es cero y como lo vamos a ver ahorita, se debe tomar cero el juego, que es rarísimo, pero es así. Pero empecemos como por el comienzo. ¿Verdad? Yo creo que todo esto tiene un inicio y está en el juego de mesa.
el famoso Monopolio. ¿Quién Claro. no jugó con todos sus primos en la finca por allá guardado o que le regalaron su primer Monopolio y que no se encontraban la mitad de las fichas y terminaron siendo botones? Nosotros. ¿Quién jugó Jermis con todos los amigos del barrio? ¿Quién no jugó un tío rico desvencijado o hay veces como con partes que no le faltaban? ¿Y quién no jugó todo ese tipo de juegos, como Ponchado, como todo este tipo de cosas, que empezaron y que nos ha generado en generaciones, no solamente la de nosotros, nuestros papás también deben tener esos juegos, esa parte de la asociación del ser humano con el juego? Y yo creo que es muy importante tener eso en cuenta porque de verdad se vuelve una pregunta seria si los juegos son marcas. Claro, y cuando los juegos son marcas es cuando empiezan a generar, y lo que vamos a ver, ese valor diferenciador y ese valor que se le va a ver reflejado no solamente en beneficios de recordación, sino en muchos más que podemos empezar Entonces, a por hablar. ejemplo, ¿el Monopolio es una marca? Monopolio ya es una marca. O sea, claramente es una marca de Parker Brothers, claramente tiene desarrollo, pero creo que se ha convertido en una marca de preferencia. Yo conozco gente que tiene camisetas del carrito de Monopolio, o gente que se disfraza del monóculo Es más, si lo del... hemos más trabajado acá, ese tipo de juegos se convierten en memes, se convierten en cosas que ya pertenecen a las personas y empiezan a tener representaciones diferentes. El monopolio, hay monopolios desde el monopolio colombiano hasta el El Monopolio bobopolio, colombiano que es de el hecho tío rico. el tío El rico. tío rico es de Ronda, o sea, mientras que Monopolio es de Parker Brothers, fíjate que tío rico es una marca de Ronda. Y esas son dos cosas diferentes. Pero ¿qué pasa con esas marcas que empezaron en la mesa, que empezaron primero en el parque, con, jugando Jeremy, jugando Ponchado y todo el rollo, que después se meten a la mesa y después evolucionan en otra cosa, que son los videojuegos? ¿Qué pasa con esas grandes marcas que se crearon durante nuestra infancia cuando jugábamos Castlevania o jugábamos, no sé, Tetris o le pegábamos a Super Mario Bros, todo eso? Ahí los juegos también son marcas. Fíjate lo complicado que se empieza de entrada, que nosotros pensamos que es un tema terriblemente light, nos dimos cuenta que de verdad es una cosa que empieza a franquear la diferencia entre lo que es un juego y que es una marca y cómo empiezas a separar las cosas. Entonces queremos empezar hoy este tema de juegos y marcas preguntándoles a ustedes la encuesta del día. La encuesta del día es, obviamente no podemos meter a todos los juegos que hay ahí afuera, Pero creo que están uno de los más representativos. entonces Melik, si nos ayudas a lanzar la encuesta para Zumba la ustedes. encuesta. Vamos a ver, por favor, todos ustedes respondan cuál es el videojuego más importante de la historia. Y creo que las opciones son Tetris, Pac-Man, Super Mario Bros. Y pusimos, pues, porque eso ya es mucho fanaticada, Zelda. Zelda. Ahora, o sea, Yo no voy a decir el mío, pero estoy como por... no pudimos ponerlos todos, obviamente nos van a regañar, van a decir por ahí que Donkey Kong, van a decir que ¿Dónde Castlevania, está Contra? ¿dónde está Contra? ¿Dónde está todo eso que realmente marcó nuestras infancias a nivel de marcas, pues, a través del juego, manteniéndonos totalmente involucrados en lo que estaba pasando? Pero preguntémosles a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el juego más importante de esos cuatro en la historia? Ahora, se nos pasó Telebolito. Telebolito, y eso va ligado ¿Cómo? con algo bien importante, y es la generación de los juegos, pero la generación de las grandes compañías que generan esos juegos, que han tenido que aprender a transformarse. Vemos una Activision que hizo Atari, y vemos una Activision que ahorita tiene Modern Warfare. O sea, ¿qué pasa con ese tipo Y vemos la diferencia de approaches, ¿no? Atari hoy en día es otra cosa, Sega empezó como una cosa, hoy en día es otra cosa, y fíjate que han ido cambiando muchísimo. Dato curioso para ustedes, ¿cómo va la encuesta, Melibac? ¿Nadie ha votado todavía? Bueno, por favor voten o no cierren la cosa y vamos a ver qué pasa. Repitamos la encuesta ahorita al final, ¿qué te parece? Total. Vamos a ver. Vamos a ver al final. Entonces, un dato curioso para ustedes es qué significa Atari. Esa es buena pregunta. ¿Qué significa? Yo lo tengo. Él es el experto en eso. Atari literalmente quiere decir jugar en japonés. O sea, y incluso el simbolito es el kanji para la parte de juego. Entonces, fíjate cómo desde el principio hemos sido súper influenciados por eso, por la parte de cómo los juegos nos tocaron en nuestra infancia y cómo lo hemos manejado, siempre cómo hemos desarrollado relaciones con ellos a través de salvar princesas, no sé, romper niveles, o sea, por el estilo. Pero yo creo que cuando empezamos a hablar del tema de juegos y marcas, tenemos que ver lo que le ha pasado al tema de las marcas. Yo creo que hubo una época donde las marcas aprendieron muchísimo de Hollywood. Sí, y fue la época en donde vimos como todas estas grandes marcas se apalancaban o empezaban a tomar cosas, por ejemplo, del cine. 1984, uno de los comerciales que marcó la historia en la publicidad, es justamente totalmente cinematográfico. Cuenta una historia con unas cantidades de semiótica importante.
lejos de ser un comercial como los que vemos ahorita. Pero sí, sí cabe resaltar que en ese momento toda la parte de Hollywood, todos esos grandes directores, todos esos grandes escritores empezaron a ser parte de la industria publicitaria y empezaron a vertir todo ese conocimiento en comunicación publicitaria. Entonces vemos como Ridley Scott de repente es contratado por Apple para manejar para dirigir uno de sus comerciales y empieza esas películas de 30 segundos que de verdad ayudan a, pues, no sé, llevar a la publicidad hasta donde llegó. Es tan así que tú tienes en las agencias copies, o sea, escritores, y tienes arte finalistas, tienes art directors, o sea, art directors, Como si fuera Hollywood, de totalmente. arte. Entonces, fíjate que hubo un momento donde la parte de marketing, digamos, toda la era de las marcas, se empezó a nutrir muchísimo de lo que era Hollywood. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando la industria de juegos es más grande que la industria de la música, por ejemplo? La propuesta de este programa de hoy es que creemos que las marcas tienen mucho que aprenderle a la industria de los juegos. Claro, y como estábamos viendo, la evolución se dio primero en el cine. Ahora, ¿cómo pueden ellos aprender de este gran fenómeno? De este gigante que no solamente mueve millones de personas, sino mueve millones de dólares. ¿Cómo podemos empezar a hacerlo? Y podemos ver casos como los de Nielsen. Nielsen empezó a traquear. Nielsen, para los que no saben, son los que se encargan de manejar todas las cajas que miden lo que están viendo las personas en televisión. O sea, cuando hablamos de TRPs o cuando hablamos de GRPs, también el otro, yo de medios, la verdad no sé mucho, pero cuando empezamos a hablar de eso, de TRPs, GRPs y Target Group Points, y cuando empezamos a hacer cosas como cuántos rating tuvo las personas, estamos hablando de las cajas que miden lo que está pasando en la televisión de las personas. Desde el 2006, Nielsen ha traqueado los videojuegos. O sea, imagínate cómo será de importante desde el punto de vista de la marca lo que está pasando, que se vuelve importante meter en tu cajita de los people meters, ver qué está pasando en los videojuegos. No, y pasar de la familia Nielsen a algo que queríamos, y me parece muy importante el dato que estamos dando, porque todo el mundo pensaría que Nielsen, y lo hemos dicho mucho tiempo acá, mide y hace unas mediciones que en televisión siempre nos han parecido medias estadísticas, son proyecciones, pero que se pongan en el 2006 y vean este fenómeno tan gigantesco y digan, ok, vamos a traquear consolas. Están haciendo vamos a ver qué está pasando con los juegos. Eso significa que claramente es una industria que se está moviendo mucho. Ahora, tenemos que tener en cuenta que vivimos en una era donde, por ejemplo, Nissan, New York Times, Nokia, están invirtiendo unos presupuestos para hacer estrategias, por ejemplo, en mundos virtuales como Second Life. Claro, veíamos al principio estos juegos que irónicamente vuelven a ser tan inocentes como en el comienzo, que eso lo vamos a trabajar ahorita, ¿no? Tenemos un Mario Bros que ahorita revive y podemos tener aplicaciones en Facebook, pero tenemos un momento de esos videojuegos en donde Second Life hace un hito. Y todo el mundo dice, va a cambiar la historia de cómo se juega, cómo se hace, porque es casi un first person shooter, un FPS se llaman esos, pero no se trata de matar ni nada, sino de investigar y hacer. Entonces, esa nueva realidad empieza a expandir también las posibilidades de hacer pauta. New York Times, Nissan y Nokia han hecho ejercicios muy interesantes. Durante el Nokia Trends, aquí en Colombia, Nokia, se hizo una actividad que se llama Nokia Trends House. Y Nokia Trends House se llevó literalmente por gente de Colombia a la parte de Second Life. Y la misma casa que se hizo de Nokia Trends House se hizo en Sao Paulo, y también se replicó en diferentes países. Sí, el Nokia Trends, por ejemplo, en Sao Paulo invitó a Fatboy Slim. A Fatboy Slim, perdón. Invitó a Fatboy Slim a Sao Paulo y llevó el mismo concierto en vivo a Second Life. O sea, cuando empiezas a vivir en ese tipo de mundo, ¿dónde estás? Yo creo que nos tenemos que timbrar con este tema de los juegos. Cuando una marca como Nivea, que es piel, cara y protección solar, o sea, hace pauta, hace product placement en juegos como Splinter Cell. Total. Y estamos viendo como Second Life también, que me encanta hablar de Second Life como hito en la generación de videojuegos y cómo ellos se han apropiado y se han visto reflejados en el comportamiento digital de las personas. Se le apostó mucho su tiempo y uno caminaba por Second Life y había publicidad pauta, por todo lado, había pauta, uno podía comprar cosas. De hecho, se generaron economías y hubo grandes personas que se hicieron millonarias como grandes personas que perdieron fortunas, tanto virtuales como reales. Haciendo el coso. ¿Cómo se llamaba la moneda? Los Lyndon Dollars. Los Lyndon Dollars. Los Lyndon Dollars tenían un cambio real en dólares.
Y lo que lo hace uno, o sea, cuando tú tienes un cambio, una TRM, una tasa representativa del mercado, ya es una economía oficial, ¿no? Exactamente. Se vuelve súper divertido tener en cuenta esas cosas. Ahora, todo esto empezó con un cuate que se llamaba Anthony, y no lo sé decir muy bien, Giloarski. Anthony Giloarski en el 2000 se inventa un término que se llama advergaming, que básicamente es la fusión de dos cosas muy importantes, la publicidad y los juegos, advert de advertising y gaming de jugadores. Y cuando el tipo se inventa esta cosa, lo hace pensando en cómo voy a hacer publicidad que entretenga a las personas. Y es, digamos que eso siempre ha pasado en la publicidad, ¿no? Digamos que un formato que funciona muy bien empieza a ser, tiene que ser transformado de alguna forma publicitariamente. Lo importante acá es cómo se hace. Y un caso destacado que siempre me gusta traer es el de Burger King. Uf, es el mejor de los casos y muy envidioso porque no lo tengo en Xbox, pero lo quisiera tener. Burger King con Bumper Cards se gana un Canes. Canes como mejor campaña. ¿Por qué? Porque entienden que el advert gaming es toda una cultura y la gente que compra un juego es una persona que se comporta muy diferente a la que lo podría obtener gratis O sea, o la que podría llegar a jugarlo de una forma diferente. Literalmente sacan un juego, y lo venden. lo desarrollan y lo venden. Perdóname si me equivoco, lo hizo con Electronic Arts, Con ¿verdad? Electronic Arts. Lo hizo con Electronic Arts, o sea, fue Burger King consciente del concepto de Anthony Gilahorsky y le dice a Electronic Arts, ¿sabe qué? Yo voy a pagar por el desarrollo de un juego donde mi marca sea la protagonista. Y saca Bumper Cars de Burger King. Y se gana un Cannes, o sea, cuando la comunidad de publicidad reconoce ese tipo de cosas, creo que hay que darnos cuenta de eso. Ahora, este término de advergaming, de verdad, pues no pegó tan duro al principio, ¿no? No, como todo empezó como si fuera casi una moda, no se le daba mucha importancia. Primero empezó como ese pequeño nicho en donde, ok, un juego, pero un juego, ¿qué tanto me va a representar? ¿Qué tanto me puede mover la caja? ¿Tanto desarrollo para qué? Caro, costoso, Realmente, dispendioso. ¿dónde está mi retorno sobre la inversión de cómo funciona? Y no es sino hasta que en el 2000 algo, no me acuerdo cuándo, 2001, cuando Wired populariza el término, es que todo el mundo empieza a pararle mucha atención a esta cosa. Total, y sale toda una edición hablando de advert gaming, cómo el advert gaming está revolucionando la Y industria. cómo funciona y qué tenemos que hacer y qué se hace. Ahora, esto es en el 2001. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora? No, hemos tenido diferentes plataformas que nos han permitido generar el entretenimiento y la lealtad a los consumidores. Ok, qué locura. Hoy en día hay un tipo que se llama Gabe Singerman, que en marzo del 2010, o sea, marzo del 2010, hace 6 meses, pero acuérdense que en internet 6 meses es como 18 años. Entonces, básicamente, Gabe Singerman se, digamos, revoluciona de nuevo el término del advert gaming, creando una cosa que se llama Game-Based Marketing o marketing basado en juegos. Y no es lo mismo que hacer advert gaming. Advert gaming es cómo hago publicidad con algo que sea un juego. Mientras que game-based marketing es hacer mercadeo utilizando mecánicas que se parezcan a los juegos, que es totalmente distinto. Una cosa es hacer un juego y otra cosa es haz que la gente tenga una mecánica de interacción basada en un juego. Que yo creo que la diferencia está, la lúdica y el aprendizaje es un denominador acá importantísimo. En el juego como tal, en lo primero que veíamos en la pre-gaming, se da un juego por la simple forma de enviarte algo que está brandeado, que tiene tu juego, y tú estás generando una acción de la persona. El game-based marketing es poder generar comportamientos y poder enviar mensajes que a través de la lúdica se generan aprendizaje y empatía de esos mensajes. No solamente quede un recuerdo, sino empecemos a generar comportamientos. Según Gabe Singerman, que me encanta la definición que él usa, es usar mecánicas de diversión y entretenimiento para crear lealtad en los consumidores y participación en las comunidades. Que me parece que es muy amplio lo que está diciendo, pero sí nos dice la estrategia que hay que seguir para poder hacer que nuestras comunidades sean mucho más interactivas. Le da mucho más sentido al juego por el juego. Ya empieza a haber otra dinámica. Y es otra dinámica que ya vemos ahorita y vamos a ver explotada en unos grandes exponentes y grandes ejemplos que tenemos ahorita. No, es una locura. Entonces fíjate que Gabe Singerman al final, como toda su tesis, dice, y esto de game-based marketing no solamente sirve para el marketing externo, para las partes de consumidores y todo el rollo, sino que también sirve para el marketing interno. ¿Cómo puedes hacer que tu cliente interno sea, por ejemplo, más productivo utilizando mecánicas de juegos? Por ejemplo,
y propone lo que él llama jugificar tu negocio, cómo lo puedes volver más juego. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, empiezas a darle puntos por llegar temprano a las personas? Entonces empiezas a premiar sus comportamientos a través de eso. O sea, realmente cuando empiezas a pensar que juegos y marcas tienen mucho que ver, y cuando empiezas a acercarte, según Gabe Singerman, que empiezas a pensar que no solamente puedes acercar juegos a tus marcas, sino que puedes acercar juegos a tu negocio, tenemos algo muy interesante para hablar del tema de verdad. Pero me gustaría hablar un poco, digamos, de todos estos datos, toda esta data que mueve toda esta industria. O sea, algunos de los datos de industria de juegos son de verdad muy, muy, muy desgastantes. O sea, estamos hablando de una industria que mueve muchísimo dinero, que mueve muchísima participación, que mueve muchísimo interés, que las expectativas que crea son gigantescas. Yo todavía estoy esperando a que salga Diablo 3 después del muy satisfactorio StarCraft 2. O sea, de verdad crea una interacción muy profunda con las personas. Entonces hablemos un poquito de qué ha pasado, digamos, de entre el 2005 y el 2010. 2005, una industria que estaba generando 29 billones de dólares en el Ahora, 2005. un momentico en eso. Acuérdate cuando hablamos billones de dólares en Colombia, perdón, cuando hablamos billones de pesos en Colombia, estamos hablando 1.000 millones. Estados Unidos son 2 billones. Entonces, 29 billones de dólares es algo así como, no sé, el doble de Muchas millones. O deudas sea, externas. es mucha plata. Muchas deudas externas. Básicamente. Es una locura. Y desde el 2005 hasta el 2010 genera más del, casi el doble, ¿no? Pasa Sí. de 29 billones de dólares a 42 billones de dólares. Totalmente exponencial, ¿no? Y aparte es una industria que no solamente mueve en el juego, sino mueve en el servicio, mueve en las consolas y mueve en todos los valores que generan alrededor del juego, ¿no? Todas las partes de merchandising, todas las convenciones, todo eso empieza a generar una industria que se alimenta con muchos, muchos postores. O sea, es gigantesca la cosa. En el 2008, por primera vez, supera a la industria de música. O sea, desde el 2008, tener un juego es más rentable que tener artistas. En estos momentos ya es solo equiparable con la industria del Sí. porno. ¿Ah, del porno? Sí. En internet. Me gusta más. Y le está superando. Creo que no ha superado a la industria de Hollywood, pero las estadísticas son que van para allá. O sea, es muy, muy interesante. Un dato divertido que por ahí encontramos es que el 43% de las personas que juegan son mujeres. O sea, no crean. Eso del chi, del Wii, todo ese tipo de cosas, falso. Las Falso. mujeres son las que se la pasan pegadas a una consola. No es tan raro encontrar mujeres jugándose en consolas y videojuegos de computadora y todo el rollo. En Japón son más las mujeres. O sea, en Japón el 60% de las mujeres son los gamers. O sea, en culturas asiáticas es mucho más fácil que las mujeres sean más jugadores que los hombres. Y eso ya te empieza pues, a darte a entender que no es un mercado ni machista, ni que es solamente para hombres que quieren disparar. O sea, funciona totalmente distinto. Que ahí vamos a categorías, ¿no? O sea, no, estoy seguro que no sería en la categoría de shooters el mayor número de mujeres, pero sí Yo en no la sé. parte de Sims, la parte de virtual gaming, en la parte de todo ese tipo de cosas. Yo no sé eso. Podría ser. O sea, lo único que sabemos es que el 43% son mujeres. Si nos están dando duro en Halo, no me parecería raro Sí. tampoco, la Ok. verdad. O sea, podría ser, no sé. Sí. Nunca me he encontrado con un jugador en línea, pero una jugadora en línea, pero pues no se me haría raro. De con una las estas trataría de ser mi estadísticas. amiga para... Exacto, para podernos dar duro. En Kinect sí. En Kinect sí me he encontrado muchas mujeres jugando y me parece súper chévere eso. Porque ya empieza a generar la nueva forma de hacer experiencias colectivas, experiencias de familia, experiencias no solamente en donde es una persona con su consola, sino ya puede agremiar a muchas más. Ahora, ¿qué me dices del mito de que de que el juego es una industria para adolescentes y niños? Eso es un mito. Es un mito absoluto. 43 son mujeres, ya lo dijimos. O sea, ya empezamos a romper mitos. No Y son el- solo niños. Y el promedio de los jugadores es de 30 años. Es decir, la mayoría de los jugadores que están jugando juegos son 30 años. Es decir, tú y yo. Sí, yo veo también, una muy particular es poder adquisitivo, ¿no? Es que un chino de 16 tiene que ir a pedirle plata para el cambio, uno es un niño grande que puede pagar La diferencia entre juego. ser un niño y ser un hombre es que los juguetes son más caros, básicamente. Pero lo que me lleva a un punto muy importante y es la edad donde más compran juegos es 37 años. O sea, ojo a lo que les estamos diciendo, ¿no? Hoy en día las personas que más compran juegos son los adultos de 37 años. Es otro mercado. Generación X, ¿no? O sea, generación que alcanzó a tener un Atari
Y ahorita tienen el último Xbox. O sea, yo tengo 31 años y yo empecé con el Atari 2600 jugando Joust y jugando Pac-Man y jugando cosas así. O sea, cuando una persona de 37 años, estamos hablando de una persona que alcanzó a jugar Telebolito o Intellivision o algo así. Imagínense de verdad lo que está pasando. O sea, es otro tipo de industria lo que uno tiene en la cabeza. Entonces es buenísimo cuando uno hace este mindset contra mi dataset. El dataset dice otra cosa completamente a lo que creemos que son las cosas. Ahora, también hay un mito que dice, la mayoría de los juegos son de matar gente, violencia, tal vaina. No es tan cierto. No, solamente el 17% de los juegos tienen material considerado como maduro. O sea, cuando estamos hablando que el 83% de los juegos son disponibles para todo el mundo, no estamos hablando de verdad de que sea un mercado para, no sé, únicamente adultos o algo por el estilo. Entonces, fíjense que realmente la industria de los juegos es una cosa totalmente distinta de lo que nos imaginamos a lo que realmente está pasando. Pero con el tiempo, la industria de los juegos no se ha quedado en cómo hago consolas, cómo hago en videojuegos para PC, cómo hago cosas por el estilo. La industria de los juegos está migrando hacia lo que se llama la industria de juegos en línea. Y ese es otro universo totalmente distinto. Creo que cuando uno habla de juegos en línea, uno tiene que hablar de World of Warcraft. Primero. O sea, total. Eso y Hello Kitty Adventure Island, pero Hello Kitty Adventure Island no lo vamos a hablar, vamos a hablar de World of Warcraft. O sea, de verdad. Y lo primero que marca estos juegos en línea que me parece súper interesante es el ancho de banda, ¿no? La posibilidad de que en muchos países, incluyendo el nuestro, se haya crecido tanto ese ancho de banda nos da posibilidades gigantescas con los juegos en línea. Al principio, con teníamos esta que pedía mucha máquina y por algo, de alguna forma, se segmentaba en mucho, era mucho de nicho. Ahora, los juegos, gracias al ancho de banda, pueden ser jugados por muchas personas al mismo tiempo sin que tengamos mucho problema. Y cuando hablamos de muchas personas, no estamos hablando de un par de amigos tuyos que están jugando World of Warcraft. Les aseguro que usted tiene un amigo que está jugando World of Warcraft. Yo lo jugué y me volví tan adicto, llegué a ser un elfo nivel 12 en solamente 3 días, que lo desconecté, lo desinstalé. Dije, esto es demasiado adictivo. Si yo con la personalidad que tengo me empiezo a jugar esta cosa, voy a quedar totalmente juqueado. Pero la gente que queda adicta a esta no es poca. En el último mes se conectaron 5.5 millones de jugadores a World of Warcraft. O sea, lo peor es, con una factura de más de 82 millones de dólares al mes, porque tienen que pagar mensualmente para ser parte de World of Warcraft. O sea, el juego costó hacerlo 80 millones de dólares. Cuando estás facturando 82 millones de dólares al mes, el juego se pagó en un mes. Y esta vaina llega, o sea, estamos jugando World of Warcraft desde el 2004. Y es tan adictivo que en la penúltima temporada de South Park hay un capítulo completamente dedicado a ellos. Que es Make Love, Not Warcraft. Not Warcraft. Que es bastante diciente. La espada de los 10.000 lamentos se vuelve una parte importante. Ahora, ese cuento de la espada de los 10.000 lamentos no es mentira, ¿no? Hay personas que se dedican a encontrar esos artículos súper complicados de encontrar en el juego y meterlos a la venta en eBay. Hay todo un mercado colectivo de cómo las personas van, consiguen objetos raros en Warcraft y los ponen a la venta en eBay. Y cuando se los compran, te dicen, ok, veámonos a tal hora en tal parte dentro del mundo de Warcraft y yo te boto al piso a la espada, no sé qué cosa, y tú la coges y me pagas a mí en el mundo real. Hay un perfil de un elfo oscuro de nivel 134 que están vendiendo por $174,000 en eBay. Es absurdo. O sea, cuando empieza a tener ese tipo, fíjate lo que las personas están empezando a valorar. Desde que empezaron a jugar World of Warcraft en el 2004, se han jugado 5.9 millones de años entre todas las personas que han jugado. O sea, 5.9 millones de años es más o menos cuando empezaron a caminar los neandertales. Para que tengan una idea de qué tanto han jugado las personas en línea. O sea, es sencillamente demasiado loco. O sea, es muy loco. Es tan loco que ustedes dirían, ¿cuál es la Wikipedia más grande del mundo? Wikipedia. ¿Pero saben cuál es la segunda Wikipedia más grande del mundo? Ahí vas, la de los juegos. La de World of Warcraft. Ajá. O sea, estos personajes se han sentado a investigar tanto las historias, lo que ha salido, los personajes, que hoy en día la segunda Wikipedia más grande del mundo es la Wikipedia de World of Warcraft. O sea,
Estamos enfrentados a un mercado que que de verdad es muy distinto a lo que estamos pensando. Ahora, hay otro juego que se llama Entropía. Entropía es famoso porque logró vender una isla en $275,000. Wow. O sea, no compró nada físico, compró data. Compró una isla, literalmente el contrato era algo así como, te doy la isla, los derechos de cacería y minería en la isla virtual y un castillo sin muebles. Y lo compró este personaje por $275,000. Yo quiero empezar a montar mi propio World of Warcraft y que empiece a Ahí está, funcionar esto ¿no? bien. Digamos que como pueden dar resultados, también hay aprendizajes gigantescos, que es lo que veíamos ahorita. Muchas grandes fortunas se perdieron y hay veces en esos intentos de virtualizar absolutamente todo sin tener en cuenta que tiene que tener una interacción con el mundo real. Y fíjate que, por ejemplo, el ejemplo de los Linden Dollars de Second Life es muy interesante, ¿no? Ahí se perdieron muchos millones de dólares. Mucho, mucho dinero. O sea, había gente que invertía $5,000, $6,000 en poner bonito su avatar. Es triste ver, es triste ver, yo entré cuando ya empezó toda esta decadencia y literalmente también había virtualización de gente todo. pidiéndote dinero en la calle, O sea, había pordioseros y aparte de todo había tiendas, todas tú veías por todos lados cerradas, 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 cerradas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué se hace? Hoy en día el mercado de los videojuegos en línea está estimado en la módica suma de $800 millones al año. O sea, hoy en día de verdad, coger un pedacito de la tacada de los juegos, creo que tiene que ser un gran aprendizaje para las marcas, porque de verdad si esa industria está funcionando tan bien, tenemos que empezar a hacer algo por el estilo. Si no hacemos algo por el estilo, vamos a tener 3 billones de horas que nos vamos a perder a la semana. O sea, hay 3 billones de horas de juego en línea cada semana. Bienvenidos a la era de perder el tiempo. Pero es una economía de atención Total, gigantesca, te están ¿no? poniendo atención, son 3 billones, 3 billones de horas de gente perdiendo el tiempo, Que le están pero poniendo atención a los juegos. que están consumiendo juegos. ¿Dónde están las marcas tratando de luchar y pagar por esa atención? ¿Cómo podemos llegar a abordar esas cosas? O sea, hoy en día, una persona promedio, o sea, cuando hoy en día tienes 21 años, has jugado más o menos unas 10,000 horas de juego en promedio. Wow. O sea, esa es la misma cantidad de tiempo que tú tienes desde que entras al kinder hasta que sales de bachillerato en educación. Y es algo que también estadísticamente, ¿cuál es el número de horas que tú necesitas para ser virtuoso en algo? Imagínate, según Malcolm Gladwell en un libro que se llama Outliners, él dice, para ser virtuoso en algo tienes que tener 10,000 horas antes de los 21 años. 10,000 horas en piano antes de los 21 años, vas a ser un prodigio del piano. 10,000 horas de pintar, 10,000 horas de violín. Cuando llegas a los 21 años eres un virtuoso. Todas estas personas tenemos virtuosos de 21 años, ¿en qué? En videojuegos. O sea, esta vaina es una cosa muy loca y cuando empiezas a pensar que son 500 millones de personas, 500 millones de personas que están jugando algún tipo de videojuego en línea cada día, pues es un mercado gigantesco. Y es un mercado que ya vemos que no es el quinceañero que piensan que está pegado, no es el típico gamer que ustedes tienen en la cabeza, no lo es. No lo es. Son personas de alto poder adquisitivo, están claramente involucradas en historias épicas y gigantescas que están haciendo. Y cuando te empiezas a pensar que es un mercado un poco más maduro, un mercado que claramente no está abordando al típico niño que está tratando de, no sé, matar dragones o algo así, sino que estás hablando con un adulto complejo, empiezas a notar una cosa muy rara. Pues cuando vas a los Game Developer Conferences, que son como las conferencias donde se reúnen los grandes desarrolladores de juegos en el mundo, las discusiones no son cómo hago el mejor modelo, cómo paso un nivel. Digamos que eso se queda bastante pequeño a los problemas o a los issues que tenemos que empezar a ver. Que abordarte cuando estamos desarrollando una cosa. Entonces, fíjense que encontramos una lista de los temas esenciales a desarrollar en un Game Conference. Fíjense lo que nos dijeron. Emoción. O sea, ¿qué le hace a las personas? ¿Qué les hace sentir? ¿Cómo las ponemos a vibrar? Propósito. ¿Cómo le entregamos a las personas algo para que sientan que tienen una misión con un gran propósito? Ellos lo describían como un world changing endeavor, como una actividad que cambia el mundo. O sea, cuando tu problema como desarrollador de juego no es qué tan bonito es mi juego, sino cómo le doy un propósito a esta persona. Claro que mira que es un tip transversal a todos los que quieren desarrollar un juego.
Si tú desde un Donkey Kong tiene que tener claro su propósito. Y el propósito tiene que ser más grande que Donkey Kong, tiene que llevarlo a este personaje a rescatar una reina, a defender un reino, a tener una cantidad, pero siempre hay un propósito. En cualquier juego tiene que haber un propósito. Fíjate, por ejemplo, ahorita con Milo, no sé si han visto de Milo de Kinetics del Xbox, que es un niño que literalmente vive dentro de tu Xbox. Ese es bastante asustador. O sea, tú Pero muy bueno. entras a tu sala y hay un niño esperándote que se pone contento porque entraste. Que es cuando estás hablando de ese tipo de propósito de que vas a criar a una persona. Y ahí te lleva a algo más tenaz. ¿Cuál es tu significado? O sea, ¿cuál es el significado de un juego? Tu significado es que después Milo sea realmente pase a ser parte de tu vida. O que aprendas a ser un buen papá para criar a tus hijos. O sea, ¿cuál es el significado que tiene el juego? Y sobre todo, otro de los ítems que trataban de tocar era el entendimiento. Era qué aprendizaje, qué entendiste tú al haber jugado las cosas. Y una frase que encontramos por ahí que me gustó muchísimo es, si juegas suficientes juegos, llega un momento donde de verdad crees que puedes manejar carros, puedes patinar en la nieve o puedes manejar un avión. Y no sé si eso es cierto. Y eso es lo que se trabaja en esas conferencias mucho tiempo. No, que sí hay, no, sí hay un estudio donde dice los que juegan videojuegos son más propensos a ser mejores cirujanos virtuales y todo eso con las nuevas herramientas que utilizan para hacer cirugías. Entonces, si empezamos a ver que los juegos empiezan a desarrollar habilidades para las personas, imagínense lo que se vuelve tan esencial que las nuevas generaciones están expuestas a los juegos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las mamás dicen, no, es que yo no, a mí no me gusta que que mi niño juegue videojuegos? ¿Qué pasa ahí? No, y ahí es donde empezamos a ver qué papel están jugando los videojuegos en el desarrollo del niño y cómo la mamá puede entender, ahí sí, puede entender ese rol del juego. Ese rol, porque fíjate que estamos desarrollando coordinación mano-ojos, ese hand-eye coordination que tanto hablan los gringos, que es esencial para muchas cosas que de verdad son esenciales para la vida profesional del adulto. Y uno va a decir, pues no importa, porque el tipo va a ir a la universidad y va a aprender. Sí es cierto, el tipo va a ir a la universidad y va a aprender, pero va a estar en desventajas con generaciones enteras de niños que sí tuvieron el entrenamiento que él no tuvo, por no haber tenido acceso a videojuegos. Es otro mercado cuando estás pensando que una de las habilidades básicas que quieres en tus empleados es que el tipo sea bueno en Mario Bros. Eso te cambia todo el propósito. Otro de los temas importantes que se tocan en estas convenciones es el del sentimiento. ¿Qué me hace sentir a mí? Y otro de los verbatims que encontramos por ahí es, estoy tan acostumbrado a sentir cosas impactantes por los juegos que hoy en día lloro con cualquier juego. Claro, y podemos ver un caso que es hasta es chistoso, pero es bastante diciente, es el del niño alemán En el computador. Sentimiento, o sea, Totalmente impotencia, ira. rabia, llora. Eso es lo que pasa cuando uno está jugando, que se controla, que se lleva a otros, pero el sentimiento sí aflora de una forma impresionante. Es de los, y fíjate, y es uno de los puntos claves que tratan de abordar. Y eso yo creo que lleva y desemboca en yo creo que el más controversial de todos. Y es el que ha generado demasiados casos casi que han terminado hasta en cárcel. Y es que afecta la dimensión de la realidad. La gente llega a estar tan adicta a los videojuegos que pueden llegar a perder el principio de realidad. Sin embargo, en los Game Developer Conferences, lo que están buscando es cómo puedo alcanzar nuevos niveles de realidad para que las personas de verdad sientan que este juego es más importante, más real y tengan eso. Pues fíjate que ya llega un momento donde quizás se vuelve un conflicto moral o ético el hacer un juego tan realista. Yo creo que también va y se alimentan mucho de los juegos, por ejemplo, de rol. Y vimos casos como en Japón, en donde a través de un juego de rol las personas o los adolescentes terminaban hasta acuchillando a una abuelita porque en el juego tenían una prueba de eso. Pues fíjate lo que está pasando. Y mientras que parte de cómo hago una industria de juegos mucho más profesional y sobre todo mucho más, digamos, real, pues le estamos poniendo un reto a las personas de toma tú tu propia decisión, cuál de estos dos mundos es el que quieres tú vivir. Y si me preguntas a mí, yo prefiero ser un superhéroe con poderes que rescata princesas, que rechaza dragones, que previene invasiones. Pero lo que tú dices es interesante por el lado de justamente esa percepción de realidad que se ve tergiversada, se está apuntando en estas convenciones a llevarla todavía más allá, a que cada vez te sientas menos en una realidad
normal del ser humano, sino que te lleves a otro, te lleven con tecnología, con impulsos, con todo lo que se está haciendo ahorita, te lleven a una realidad todavía más allá, una realidad diferente a esta. Y fíjate, por ejemplo, que empezamos a ver vainas como Foursquare, que son extensiones de nuestra realidad que básicamente están utilizando dinámicas de juego. Total, es la georreferenciación llevada a lo social. Y- Es cómo podemos tener una georreferenciación que antes era totalmente un punto en Google Maps, a hacer algo que te genera información y te da cosas humanas. Y lo llevas en tu bolsillo todo el tiempo contigo, o sea, se vuelve una cosa muy divertida. Me acuerdo, Pero así. antes de entrar en dinámicas de juegos, hablemos un poquito del panorama del juego, de qué creen las personas que está yendo y qué está pasando dentro del juego hoy en día. Durante la década pasada, yo creo que desde el 2004, con el nacimiento de Facebook y todo lo que ha pasado, tenemos que aceptar que fue la década social, que fue la década social, que fue la década de construir vínculos, de evidenciar el efecto de la cola larga. Antes, tú perdías contacto con las personas de la infancia, perdías contacto con las personas con las que has estudiado lejos y que no has vuelto a entrar. Hoy en día no. Llevamos una década construyendo una plataforma para poder visualizar qué es lo que está pasando. Y si le preguntas a alguien como Gary Vandershue, que yo siempre hablo de Gary Vandershue porque me encanta, el tipo nos dice una cosa que es muy cierta y es, estamos a esto de que de verdad Facebook sea una nueva plataforma obligatoria para Internet. Hoy en día no tiene sentido tener un sistema de login completo, no tiene sentido, no sé, extender tu sitio para que las personas hagan comunidades, porque Facebook está cumpliendo esa plataforma. Ahora, si no te gusta, de malas, Sí, tienes que aceptarlo, o sea, y no te vas a dar cuenta ni siquiera. De hecho, van a tener mucha gente registros en donde el sistema de registro va a ser un juego. Y no se dieron cuenta y están jugando, mediante pero en lógica, realidad están registrándose. está registrándose. Entonces, cuando empiezas a llegar esas nuevas, digamos, parte de, esta fue la década de lo social, y de repente empezamos a hablar de juegos, muchas personas, entre ellos un tipo que se llama Seth Priebach dice de verdad, miren, la siguiente capa, o sea, lo que viene después de esta década de lo social, es la década de los juegos. Y empezamos a ver unos pequeños pinitos en eso, con cosas como Farmville, Pinitos grandes, ¿no? Pinitos- Pinotes. pinitos Porque gigantescos. Farmville, por ejemplo, Mafia Wars paralizó los motores paralizó literalmente a Facebook un tiempo que pues paralizar Facebook es casi como apocalíptico. apocalíptico. Sí. Imagínense cuando empezamos a ver ese nacimiento de la década de los juegos a nivel de lo social, encima de la capa de lo social, perdón, empezamos a ver juegos como Farmville o juegos como Mafia Wars o no sé, preguntas y compartir cosas, pues Seth Priebach tiene una frase que me parece que nos va a guiar hacia el futuro. Una frase que yo había oído antes sobre la publicidad. Yo había oído la frase, dame 2500 TRPs y hacemos que las personas hagan lo que tú quieras. Paga 2500 TRPs y vamos a lograr que las personas hagan lo que tú quieras. O sea, eso ya es una promesa muy grande sobre la publicidad. Seth Priebach dice, con la dinámica de juego adecuada, podemos hacer que las personas hagan cualquier cosa. O sea, hablemos de world domination, de que cómo vamos a tomarnos el mundo, según Seth Priebach, de verdad es dinámicas de juego. Si no puedes con ellos, juega con ellos. Si no puedes vencerlos, juega con ellos. Está muy bueno, me gusta. Esa por favor, tuiteamela, que claramente es la filosofía del momento. Ahora, él nos describe, él dice, miren, hay varias dinámicas de juegos. Y obviamente no podemos entrar en todas las dinámicas de juegos que hay. De por sí, antes de que naciera el concepto de juego como tal, digamos, de videojuego, de juego social o de social gaming o algo por el estilo, siempre ha existido lo que se llama la teoría de juegos. Si ustedes vieron por ahí Una mente brillante, ¿se acuerdan que el tipo describe lo que él llama el balance Nash de toda la parte de teoría de juegos? Teoría de juegos es un área que podríamos profundizar por años en teorías de juego, porque tiene manifestaciones matemáticas, manifestaciones aplicables y un montón de cosas. Pero Seth nos habla más de las dinámicas de juego, de lo que puedes hacer con las personas para que ellas jueguen contigo. Y cómo ya se puede empezar a llevar a un ámbito más comercial. Cómo cada una de ellas nos va a dar diferentes ejemplos y diferentes formas de hacer un juego. O sea, ya estamos acá botando de alguna forma tips de cuáles podrían ser los caminos que ustedes podrían llegar a tener cuando quieran desarrollar un juego o cuando quieran empezar a trabajar un juego como marca. Como para, exacto, para que apoyar su marca desde el punto de vista de juegos. Hay una que todos conocemos y que pues funciona en todos los bares de 7 a 8 y es muy común usarla.
Happy hour. del happy hour. Entonces, la dinámica de happy hour es muy sencilla. La dinámica de happy hour es, si tú estás en el momento adecuado, en el lugar adecuado, vas a tener un premio. Es tan sencillo como, ¿quieres tener una oveja? Ven acá a las 5:30. Farmville Ten pasa. tu oveja. Entonces, por ejemplo, en Farmville, para que entremos un poquito sobre el tema, hizo una alianza con, por ejemplo, con el 7-Eleven. Entonces, ahora si vas a 7-Eleven en Estados Unidos y compras un Slurshee Farmville, en la parte de abajo del Slurshee viene un código. Ujú. Lo metes a Farmville y tienes crops gratis, tienes cosechas gratis. Otro, y es uno que ahorita nombramos, y es una dinámica que se hizo con Foursquare, se hizo para Gap, en donde tú ibas a una tienda Gap en Nueva York, te hacías check-in, inmediatamente te dan un par de, de- de jeans gratis. Estar en el lugar, en el momento adecuado, te premia. Bienvenido a la mecánica, a la dinámica de juego de Happy Hour. Ahora, esa dinámica de juego de Happy Hour es muy adictiva, ¿no? Tengan Total. cuidado al usarla. Aparte porque se vuelve de cazador, dime dónde, cómo, cuándo, y yo estoy ahí. Se vuelve totalmente de acción. Imagínense, por ejemplo, Farmville tiene un ciclo de lo que ellos llaman el wilt, que es cuando se te secan las cosechas y no les echas agua, de 17 horas. Es decir, como un relojito, las personas entran a Farmville mínimo una vez cada 17 horas a regar sus plantitas. Casi Pavlov, casi que Pavlovamente. O sea, de No, una pues claro, forma. porque saben que claramente si no se les van a morir las plantas. Imagínense, por ejemplo, que Farmville bajara de 17 horas a 10 minutos. Cuando 70 millones de personas que están jugando Farmville de repente dicen, si no me pongo ya cada 10 minutos a regar mis matas se me van a morir, paralizan al mundo. Imagínate la productividad como cuando Google puso juego, cuando Google puso a Pac-Man en su página principal. O sea, imagínense esa locura. Se estableció algo así que era como 29 billones de dólares que le había costado en productividad al planeta el bendito juego de Pac-Man de Google. Imagínate que, por ejemplo, con la mecánica de Happy Hour, nuestros amigos de Farmville la bajaran a 10 minutos, paralizarían el mundo. Porque son 70 millones de personas jugando Farmville todos los días. O sea, de verdad, ¿qué va a hacer eso? Pero fíjate que esta dinámica de juego, ¿qué pasa si la aplicáramos para una marca? Entonces Gap, por ejemplo, lo hace con Foursquare, Ujú. nuestros de Slurchee lo hacen con Farmville, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando, no sé, los anticonceptivos? Las niñas, un rollo de verdad que tienen es que cuando están en anticonceptivos, se les olvida tomárselos. Total. ¿Qué pasa si les empezamos a hacer una mecánica, una dinámica de juego de Happy Hour? Si te tomas tu pepa entre las 7 y las 8, te voy a dar el 10% de descuento para tu siguiente paquete, por O ejemplo. un beneficio virtual. O un Literalmente beneficio virtual, exacto. poderle generar un impulso positivo al comportamiento. Ahí está la magia de este asunto. Haces algo, te lo premio. Pero a una hora y un lugar Y un lugar específico. específico. O sea, ya empiezas a hacer las cosas. Si estás en tu casa, y te metes a la cosa, pues vas a tener dinámica. Happy hour. Otra dinámica que es bien interesante es la dinámica del cambio de estatus. Cambio de estatus digamos que muchas de las personas que la están viendo la deben conocer. Y es, creo que una de las más comunes. Y es la que, por ejemplo, se utiliza en juegos como Modern Warfare y es el sistema de premiarte, ir premiándote evolutivamente por logros que hagas. Entonces, antes tú, cuando empiezas Modern Warfare, eres un soldado Un raso, soldado raso. pero yo te cambio tu estatus, o sea, por eso es una estrategia, es una dinámica de juego de cambio de estatus, para que ya no seas soldado raso, sino que seas lieutenant. Y después de lieutenant, captain. Y después de captain, no sé qué vaina. Hasta que al final tienes el último, de que es grado 66, creo, en Modern Warfare. Total. Y la gente 70 se mata por ser parte de la cosa. Entonces, juegan y juegan y juegan y juegan y juegan con tal de conseguir los puntos para que ellos puedan cambiar su estatus. Entonces, con motivaciones tan sencillas como el cambio de estatus, puedes lograr un gran engagement, un gran acercamiento y involucramiento con las personas solo por decirles que te voy a cambiar el estatus. Aparte porque te da un nivel de comparación importantísimo en las personas. Yo soy 70, ¿tú Yo qué? soy 70. Yo cada vez que terminaba el juego decía, pero ¿quiénes estaban? Claro, solo 70, por eso es que me dieron tanto. Bueno, sí, acabé con esa gente que era 24. Ahora, hoy en día, de verdad, esta mecánica del status change o la mecánica del cambio de estatus, la conocemos por todas partes. Si alguien tiene un programa de viajero frecuente, sabe de lo que les estoy hablando. Ujú. Uno quiere ser no solamente el viajero frecuente plus, sino quiere ser el viajero frecuente plus alfa, beta, zeta, delta, dorado, plateado, platino.
Y eso es lo que empieza a ser una dinámica de status change muy grande. Y de verdad, para yo lograr ser un viajero platino, tengo que, no sé, consumir un poquito más de millas, pues peguémonos el viaje. Y la gente empieza a cambiar sus hábitos de consumo por poder tener acceso a estos cambios de estatus. Total. El Progressive Dynamic es otro. Ese es otro y es muy divertido. El Progressive Dynamic, imagínate, por ejemplo, una barra, donde cuando LinkedIn lo hace. ¿Han visto LinkedIn? LinkedIn tiene que apenas creas tu perfil, te dice, tú estás al 20% completo. Y uno dice, ¡ah! ¡Maldita sea! Llena bien tu 4 datos más y tendrías el 25. Entonces fíjate que ese es el Progressive Dynamic. El Progressive Dynamic es cómo le doy a las personas una clara perspectiva de qué tan lejos pueden llegar y les doy una fácil forma de empezar a cumplir esa dinámica de completar su progreso. Entonces, cuando empiezas a hacer este tipo de ejecuciones, te funcionan muy bien para todo. Ahora, un juego que lo usaba de una forma no tan clara como LinkedIn, que hacía la barrita arriba, era por ejemplo Super Mario Bros. 3. ¿Te acuerdas que uno a medida que iba avanzando le iban abriendo diferentes niveles? Ajá. Entonces tú ibas liberando la cosa y a medida que, no sé, cuando entras tienes todo el mapa pero solo puedes entrar al primer mundo. Cuando lo pasas, haces un Progressive Dynamic y pasas y ahora tienes el siguiente mundo. ¿Y qué haces? Me voy a meter al siguiente. Fíjate que son dinámicas de juegos que estamos involucrados profundamente con ellas y no nos las tienen que explicar, ¿no? Total. Hoy estoy, por ejemplo, super Foursquareano, pero Foursquare también tiene Progressive Dynamic. Claro. Con los batches. Los batches son son pequeños logros que tú vas desbloqueando de acuerdo a lo que hagas, pero tú sabes exactamente que hay 25 logros y tienes 5. Te faltan los otros. Entonces tú tienes que llenar tu barra de Foursquare porque le caben 25 cosas. Y te dicen claramente qué es lo que puedes llegar a hacer y te están incentivando siempre a generar con diferentes pruebas, a generar eso que ellos necesitan de ti, que son los check-ins, que tú hagas un check-in constante. Y bueno, creo que uno de los logros es explorador, ¿no? Explorador. Que te empieza, si logras meter nuevos lugares que ellos no tenían registrados, te dan el badge. Estás premiando por hacerte el negocio de Foursquare. Foursquare necesita esa información. Yo creo que hasta estaría dispuesto a pagar por ella, pero en vez de pagar por ella, que tiene un Progressive Dynamic explicándote que si haces estas acciones, una forma muy fácil de completar tu progreso, pues lo vas a hacer. Te ponen a contar Y cráteres. la gente lo hace. Sí, te ponen a contar cráteres, como habíamos visto en el ejemplo de la Luna, de Marte. De Marte, que la NASA, les contamos la vez pasada que el MIT ha desarrollado un software para identificar cráteres y pues como faltaban 100 cráteres la gente se lanzaba a hacerlo, o sea, es una vaina muy loca. Otra de las dinámicas de juego es por ejemplo las recompensas, que esa sí es totalmente pavloviana, ¿no? Es conductivista. Me haces esto, te doy esto. Yo me doy, o sea, si tú me haces esta cosa, yo te entrego la otra. Y cuando empiezas a pensar así, se vuelve una forma muy, muy fácil de hacerlo. Nuevamente, Foursquare es el ejemplo perfecto. Hoy Foursquare está pegado. Hoy Foursquare está pegado, pero fíjate que teníamos una discusión antes de empezar con la cosa, y es que realmente Foursquare no es una red social. Foursquare es un maldito juego. Exactamente. Cuando analizas las dinámicas que tienen, de verdad se trata es únicamente por qué está haciendo un hit tan grande, porque de verdad se trata de cómo juego, cómo libero, cómo campaña. Y no esperen, es una predicción que yo hago, no se sorprendan que Facebook empiece a implementar políticas de recompensa de juego como Facebook, como Foursquare. Total. Yo creo que dentro de poco vamos a empezar a ver el super como de hecho el nivel estándar, el super pokeador, super poke, pero ya yo creo que va a tener que hacerlo todavía mucho más lúdico de lo que tiene ahorita. Porque Foursquare ya le está ganando en eso. Entonces, cuando empiezas a dar recompensas. Es más, están tan atentos que ya sacaron el de georreferenciación de ellos, ¿no? Que es Facebook. El location. El location. Places, esa vaina, Facebook Places. Y cuando estás hablando de Facebook Places, pues ya estás hablando de. No estoy parando atención a lo que está haciendo Foursquare. ¿Cómo puedo empezar a premiarlos por tener comportamientos de esa forma? Y esa es básicamente la dinámica de eso. Ahora, una marca, ¿cómo puede empezar a hacer esto? O sea, creo que la de Gap es un buen ejemplo también. Total. Ven para acá a tal hora, tienes tus jeans. Y con hacer el check-in, ten lo tuyo. Fíjate que podemos haber empezado eso. ¿Por qué? Porque eso hace que el siguiente sea más fácil, que es el communal discovery, el descubrimiento comunal. Fíjate que Gap lo que realmente quería era eso. Que estaban buscando que un montón de personas fueran a ese sitio y se hicieran el check-in para que ellos estuvieran entre los sitios más populares. Entre todos descubrieron a Gap. Y esa es la dinámica de communal discovery. Communal discovery lo que hace es invitar a un montón de personas a que funcionen. Y nuevamente Foursquare nos trae un ejemplo perfecto. A medida que muchas personas taguean en las cosas, pues empieza a hacerse algo. Y su inversión puede parecer de nicho, puede parecer para muy pocas, pero lo que tienen aquí es un efecto multiplicador gigantesco. Lo que hizo el caso de
de gap importante no fue el hecho de las 100 personas que fueron a la tienda y los 100 pares de jeans que vieron. Fue la mano de personas que empezaron a hablar de lo que pasó ese de día. lo que había pasado en Gap a través de Foursquare. Ahora, otro sitio que hizo mucho, y hay varios sitios que hacen esto, uno de ellos, por ejemplo, es Reddit, otro de ellos, por ejemplo, es Dig, Y y Dig, por ejemplo, lo que hace es exactamente esto. Esta dinámica de Dig, del Community Discovery, le pusieron un leaderboard. A medida que tú tenías, como, digamos, si tú ponías un artículo y lo digueabas, y ese artículo subía hasta los, uy, fue el mejor artículo del mes, te daban unos puntos a ti. Y tenía una tabla de quiénes eran los que mejor contenido daban. Y pues, ¿qué empezó a pasar? La gente se le volvió más importante estar en el leaderboard, en el ranking de los mejores, que dar buen contenido. Entonces empezaron a hacer trampa entre ellos para poder quedar ahí, quedar... O sea, fíjate cómo la dinámica del juego te cambió el foco de lo que estabas haciendo. Y pues básicamente tenemos un montón de oportunidades para hacer todo esto y ver qué podemos hacer. Entonces, hagamos un recap de qué pueden aprender las marcas de los juegos. O sea, fíjate que le aprendieron mucho a Hollywood en cuanto a producción y un montón de cosas, pero hay un montón de cosas que las marcas pueden aprender de los juegos. Entonces, por ejemplo, adicción, pasión. la adicción y la pasión Ujú. que pueden llegar a sentir las personas por ello. ¿Ustedes conocen alguna marca que despierte la pasión que despierta un juego? Yo me atrevería a decir algo así como Harley Davidson. Harley Davidson tiene esa pasión que engancha a las personas y las lleva mucho más a no solo que ninguno piensa, muchos de ellos no piensan comprar una moto. Pero yo creo que sí están diciendo como, wow, sería campeón poder jugar en la moto. Exactamente. Entonces creo que sí funciona muy cercano a nuestro ejemplo porque de verdad están acercándose a eso. Otra cosa que, por ejemplo, creo que le podían aprender las marcas a los juegos es la psicología de la participación. Un juego, lo primero que se pregunta es jugability, playability. ¿Qué tan jugable es mi juego? Las marcas yo creo que no se preguntan eso. Exacto, y ahí es donde hay aprendizajes gigantescos como lo que vimos en Second Life. Second Life era complejo, demandaba máquina, tenías, por ejemplo, para hacer algo era más complejo, o sea, era muy difícil poder llegar a hacer algún Y tipo de quizás elemento. por eso fracasó, ¿no? Pero tú crear un marrano y solamente hacerle clic para darle de comer, está bien. Y por ejemplo, hay un juego que se llama Spore, no sé si lo conocen. Spore es exactamente así, ¿quieres crear una nueva forma? Patas, mano, boca, y tú lo pegas y lo pones y es así de sencillo. Modelar, la gente hizo miles de especies nuevas a través de Spore. Pero Second Life, ¿cuánta gente lo hizo? Ya solo con tu avatar tenías. El avatar y no lo decoraba, o sea, me explico, era un rollo más porque el impedimento de la psicología de la participación no era aplicable. Entonces, cuando no tienes en cuenta qué tan jugable es mi desarrollo, pues es un poquito complicado llevarlo a estas cosas. ¿Ok? Y ya digamos cosas como la determinación de las personas, qué tanto pueden estar motivadas a jugar estos juegos y la colaboración y cooperación. Por ejemplo, cuando las personas empiezan a colaborar y cooperar con tus proyectos, ¿lo hacen? Fíjate la diferencia de cuestionamiento. ¿Voy a lograr que las personas estén motivadas a utilizar mi desarrollo? Pues cuando tienes que salvar a una princesa y tienes que coleccionar la máscara de Mallorca y tienes que conseguir la ocarina del tiempo, pues claro que estás motivado porque, es más, en tu bendito inventario hay un hueco para la maldita ocarina del tiempo. ¡La quieres! Exacto. Y es igual, tiene que ser la ocarina del tiempo, no tiene que ser voy por una Coca-Cola. Entonces, No. ahí es donde las marcas no pueden caer. No en eso. Aunque sin embargo, por ejemplo, el social gaming patrocinando cosas, pues ¿por qué no? Por ahí yo veía un juego de fútbol que uno podía decirle a la marca, bueno, patrocíname el uniforme. Ahí vas. Pero, por ejemplo, en el bumper Card era jugar carritos chocones. No era comer, el que se comía más hamburguesas. No, literalmente tenemos que conservar las historias, toda esa mitología de juegos. Exacto. Y empezar a ver cómo las marcas ingresan ahí. No, digamos que puede ser hasta una fase 1 solamente el product placement. Puede ir mucho más allá. Claro. Pero tenemos que ser conscientes que nadie va a comprar un juego en donde un pitillito tiene que alcanzar a una cosa de Coca-Cola. Claro, o sea, tienes que hacer juegos que de verdad motiven a las personas para hacerlo. Y cuando las marcas empiecen a hacer estas preguntas, vamos a cambiar la forma en la que están haciendo las cosas. Una cosa que a mí me sorprende muchísimo de la colaboración en línea es que tú cuando estás jugando un juego, todo el mundo cree que eres capaz de hacer las cosas. Todo el mundo confía en ti, entonces te acercas a la posada donde está el no sé qué cosa y el tipo te dice, tengo una misión para ti, tienes que ir a tal parte. Y es como,
¿De verdad tienes una misión para mí? ¿De verdad crees tanto en mí que estás dispuesto a darme la misión que puede salvar el reino? Y hay un dato súper interesante en eso y es que todos los chinos que uno cree, todos los adolescentes que uno cree que no son competitivos, gracias a los videojuegos se están convirtiendo en altamente competitivos. Con 10.000 horas de entrenamiento desde los 21 años. Tienen unos niveles de competencia absurdos y de solucionar problemas. ¿Cómo Es- puede solucionar problemas? Es realmente muy interesante. Como siempre, se nos acaba el tiempo, pero tenemos dos recomendaciones para ustedes. Y es, la primera es, vean un video en YouTube que se llama Game Dynamics and Marketing. Se los vamos a poner el vínculo para que lo puedan ver. Son 9 videos de 10 minutos cada uno. De verdad abren los ojos frente a lo que uno puede llegar a hacer. De nuevo, el nombre es Game Dynamics and Marketing. 9 videos en YouTube, son gratis, vale la pena hacerlo. Y lo segundo, les recomendamos que vean 10 puntos por comer cereal. 10 points for eating cereal. Y la verdad es la cosa muy salvaje sobre eso. Vamos a Entonces, preguntas. vamos a preguntas y con estos dos recomendados vamos a ir hacia lo que ustedes nos tienen que decir. Y qué pena no haberles hablado antes. No sé por qué nos hicieron preguntas, pero bueno. Hay una pregunta de Simon Nano y es que la realidad aumentada tiende a ser game-based marketing. Yo creo que sí. Creo que va para allá. Cuando uno busca augmented reality, uno lo que va a encontrar son, normalmente hoy en día pones el QR code, perdón, pones el AR code encima y puedes hacer algo con eso. Ese es el web AR, ¿no? Que le han dado, ¿te acuerdas que Wired lo hizo con Con Johnny Downey Jr. Robert Downey Jr. lo hizo y pues eso ya lo hicieron hace 3 años, ¿me explico? Pero lo que está pasando con el augmented reality, y yo lo tengo en mi Nokia N95, es por ejemplo un juego donde ponen markers en el piso y tú con la cámara tienes que ir haciendo que un bichito se mueva entre los markers que le van apareciendo aspas y le va... Pues fíjate que el game-based marketing se empieza a volver una experiencia diferente cuando entiendes que tienes que usar son mecánicas de juego que premian a las personas por sus comportamientos en vez de te voy a sorprender porque esto es tecnología. Ahí lo único que tendríamos que tener en cuenta, y es un consejo para todos, y lo vimos ahorita que estábamos viendo, es la usabilidad. ¿Qué tan ¿Qué fácil? tanto tú estás así? Yo sé que cada vez es más sencillo, pero no nos podemos confiar de eso. Hay veces la aplicación sencilla en Facebook te puede dar los resultados como tú obtuvo Farmville. No significa que no dejemos a un lado esto, sino que veamos ese factor es importante acá, usabilidad. ¿Qué tan fácil es que las personas tengan acceso a lo que estamos diciendo? Meli. Bien. ¿Listos? Excelente. Gracias a todos por participar Gracias por hoy. los zapatos. Y hay un punto más que queremos hablar con ustedes, si me ayudas a ponerlo ahí en pantalla. Queremos darles las gracias. Hasta ahora, de verdad, ya hay personas que se han dedicado a darnos la mano muy fuerte. Hemos logrado conseguir 23 pares de zapatos de los 150 zapatos que necesitamos. Oh. La campaña va hasta el 17 de diciembre, entonces todavía tenemos un par de días. De verdad agradecemos muchísimo a las personas que se han tomado el tiempo de, no, yo sé que comprar por internet quizás no pasa con todos los gastos de Navidad que uno tiene y todo el rollo, pero agradecemos a las personas que se han puesto en el trabajo de retuitear, de mostrar el video en YouTube y todo lo que están haciendo. Con su ayuda en este momento ya tenemos asegurados 23 pares de zapatos que pues los niños van a utilizar y se los vamos a ir a llevar a ellos el 17 de diciembre gracias a la gente de la comunidad misionera Camino. Nuevamente es un martes de marcas muy especial porque es un viernes de marcas para ustedes, ya no tengo el letrerito. Hoy es nuestro primer viernes de marcas porque mañana va a ser, porque mañana es sábado y por la nochecita es domingo, porque el jueves Disfruten es lunes. este martes, viernes, Martes, domingo. jueguen mucho, jueguen botella, que es el más sencillo. Y es bien interactivo. Es bien interactivo. Y puede llegar a funcionar. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por escuchar, gracias por los zapatos. Y saludos desde el cubículo de cristal. Esto fue Martes de Marcas para ustedes.